Ahí está, gracias. Gracias. La otra parte que nosotros estuvimos viendo de límite fue la última, que era la más fea por ahí, que era el tema de las asíntotas. Ahí tenemos un gráfico preparado, o yo les había preparado un gráfico, en el que les estaba marcando una función, la roja en este caso, no sé si la alcanzan a ver, y habían dos rectas específicas. Una recta que está acá, punteada, que la llamábamos asíntota vertical, y acá había otra recta horizontal, justamente, que tenía la característica de que la función se acercaba y no la tocaba. Entonces, esas dos rectas eran rectas asíntotas. Idea de las rectas asíntotas, que la función o la gráfica se acerque, pero no lo toque. O en definitiva, que lo toque en el infinito. También había una opción de una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua era una recta que estaba inclinada, como acá está indicado en este caso. Fíjense que yo marqué el eje X, el eje Y en azul, y después en negro les marqué una asíntota vertical y les marqué una asíntota oblicua. Acá la característica era que la gráfica de vuelta trata de acercarse a cada una de esas rectas, pero no la toca o la tocaría en el infinito. Habían tres tipos de asíntotas, y acá estaba el resumen de lo que habíamos visto nosotros. Habíamos visto que la asíntota horizontal era el límite cuando x tendía a infinito de la función, y si esto me daba un número, en ese número se encontraba mi asíntota horizontal. La otra opción era la asíntota vertical. El límite cuando x tendía a un número, no sé cuál todavía, de una función, me tiene que dar infinito. Si pasaba eso, en este número existía mi asíntota vertical. Y por último había todo un despiole para poder encontrar una asíntota oblicua. Tenía dos cosas, dos cálculos tenía, porque una asíntota oblicua era una recta, tenía que tener una pendiente y tenía que tener una ordenada al origen. Eso lo habíamos visto en cuarto nosotros. La ordenada al origen era el número que estaba marcado en el eje Y, y a partir de ese valor analizábamos la pendiente, y recuerden que avanzábamos hacia la derecha y subíamos, y entonces ahí podíamos encontrar la gráfica de la asíntota oblicua. Procedimiento para encontrar M, límite cuando x tiende a f de x, perdón, límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido x, y si yo encontraba el valor de M, podía llegar a encontrar el valor de B, porque para encontrar B era el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Este era el procedimiento que yo seguía para poder encontrar las asíntotas, ya sean horizontales, verticales, o, en el peor de los casos, oblicuas. Porque a veces existía una, existían dos, y si ya había una, yo ya sabía que no iba a existir la otra. ¿Alguien se acuerda cómo era esa característica? ¿La existencia de cuál me anulaba la existencia de otra La existencia asíntota? de la oblicua anulaba la existencia de la horizontal, me parece. Horizontal. Al revés. Ah, ok. La existencia de la horizontal anulaba la existencia de la oblicua. Porque la horizontal es una oblicua que se acostó. Y era más fácil de calcular. Es mucho más fácil hacer este cálculo que hacer todo este despiole, haciendo dos límites. ¿Se acuerdan de eso? Deberían, Sí. los que tienen que rendir. Una vez que habíamos terminado con la parte de límites, empezamos a hablar un poquito de derivadas. Derivadas, tanto que hinchábamos con derivadas, acá tenemos derivadas. Y hablamos de una función, de esa función habían rectas que tenían la característica de que esas rectas eran rectas secantes, y se armaba un triángulo. Entonces de ese triángulo yo permitía que a través del límite, ese triángulo se transforme lo más pequeño posible, lo más chiquitito, lo más chiquitito, lo más chiquitito, hasta que llegaba esa recta secante, y el triangulito estaría acá marcado, ¿no? Yo acá no lo marqué, pero más o menos sería ese el triangulito. Ese triángulo se va achicando, se va achicando, se va achicando, hasta que la recta secante se transformaba en recta tangente. ¿Y qué me estaba dando la derivada a través de este límite? Me estaba dando la pendiente de la recta tangente
a la curva en el punto. Y yo me había cansado de repetir siempre lo mismo. La derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. O sea, la inclinación que va a tener. ¿Quién? Una recta. ¿Qué recta? La recta que es tangente. ¿A quién? A la curva. ¿En dónde? En un punto. Por eso nosotros hacíamos que la derivada era el límite cuando delta x tendía a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. A eso llamábamos derivada. Esa derivada tenía algunas reglas que yo tenía que respetar. Tenía la regla del producto, la del cociente, la de la raíz cuadrada, la del logaritmo natural, la de e a la x, la del seno y la del coseno. Todas esas reglas yo me las tenía que saber, porque en base a esas reglas podía encontrar la derivada de determinadas funciones sin aplicar la definición. ¿Por qué? Y porque ya nos habíamos dado cuenta que siempre todas las funciones que son, por ejemplo, x al cuadrado, cuando yo las derivaba, bajaba un grado y se transformaba en 2x. Para no hacer siempre la derivada utilizando la definición, es que se utilizan las reglas de derivación. Si no me sabía la regla de derivación, era como que no me sabía las tablas. Una cosa así. Un poquito más adelante, estuvimos hablando nosotros también de las derivadas sucesivas. ¿Qué significaban derivadas sucesivas? Significaba derivar una vez y otra y otra y otra, siempre refiriéndome a la primera función que yo tenía. Agarro mi función, la derivo y encuentro la derivada primera. La derivo a lo que tengo y encuentro la derivada segunda. Lo derivo de vuelta y encuentro la derivada tercera. Los ejercicios que nosotros tenemos que hacer ahora, sí o sí, van a llegar hasta la derivada segunda. Sí o sí. Luego había un tema que nos salvaba la vida, que se llamaba una regla del L'Hopital, que venía a solucionar, el otro día estuvimos hablando de eso, los límites que me daban 0 sobre 0 y que yo no podía factorizar. Si yo pienso este límite, la indeterminación que me queda es 0 sobre 0. Pero la indeterminación 0 sobre 0, dijimos en la clase pasada, que se salvaba factorizando. ¿Y cómo puedo factorizar el 2 a la x? No hay manera. Mi teoría de factorizar acaba de morir. Pero don L'Hopital se dio cuenta que si deriva a la parte de arriba por un lado y deriva a la parte de abajo por otro lado, se podía encontrar la solución a esto. ¿Alguien tiene idea cuál puede llegar a ser la derivada de 2 a la x? Era 2 por 1, creo. No. Oh. 2x menos 1 creo que era. Entonces. No, tampoco. Oh. ¡Eh! ¿2x? No, 2. Solo 2. No. ¿No? Hundido. ¿No era lo que está Iván. multiplicado por la potencia? ¿Derivada? Eso era una sucesiva, perdido que está. Y si No, pasa no, para no. adelante. Estamos buscando la derivada Profe, de ¿no 2 queda a la x. 2x a la x menos 1? No, eso es cuando yo tengo x al cuadrado. Ahí era que bajaba y se le Acá no. restaba. Y bueno, y Pero si acá baja no. la X, No puedo. no puede bajar esa X de ninguna manera. No, olvídate. Profe, ¿no era 2 elevado a la x por logaritmo natural de 2? ¿Puede ser? Ahí me gustó bien, ahí me gustó, apareció. Esa era la propiedad, andaba dando vueltas por ahí. Era la de a la x. Entonces es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Eso no me había quedado claro a mi profe. ¿Ahora sí? No. ¿No? ¿Por qué sale ese logaritmo? Es que yo me acuerdo que estaba haciendo un ejercicio que no me quedó claro eso. Mirá, si yo tengo 5, no, vamos a hacer así.
Si yo tengo x al cuadrado, cuando yo lo derivo, vos sabés bien que esa potencia baja, Baja 2x. y a esa potencia se le resta 1, que es lo que me decían ustedes. Sí. Esa es la común hacha, la de la potencia común. Pero si yo tengo x como potencia, o sea, así, 5 elevado a la x, yo no puedo bajar, o sea, lo que ustedes me dijeron recién era que haga esto. Claro, x por 5. X, X menos 1. esto no va, no existe. Hay una propiedad especial de las derivadas, que cuando me aparezca el 5 elevado a la x, yo tengo que poner de vuelta 5 elevado a la x, copiarlo como está, y multiplicarlo por el logaritmo natural de la base, en este caso, 5. Sí, ok, está bien. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahí quedó más claro, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Esto no existe, no se puede. Hay una propiedad especial que me permite, o que me da la solución a esa derivada, y justamente tiene que ver con esto. Un poquito más adelante, empezamos a hablar de la regla de la cadena. La regla de la cadena. Era derivar lo que yo ya tenía, siguiendo el orden de la función, y tratábamos siempre de hacerlo de afuera hacia adentro. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, profe. En este caso, dice Primero corchete del logaritmo natural de 3x más 1, y todo eso está elevado a la cuarta potencia. ¿Cómo sería la derivada primera de esta función? 4 por logaritmo natural de 3x más 1. al cubo. Al cubo, ¿no? Al cubo, sí. Sí. Y lo engancho con una multiplicación, porque yo acabo de derivar la potencia. Sí. Y ahora, No sé. Uno sobre 3x. Logaritmo natural de 3x más 1 es 1 sobre... exacto, es 1 sobre 3x más 1. Eso que yo puse ahí entre paréntesis es la derivada del logaritmo natural. Y por último, tengo que derivar lo que está dentro del logaritmo natural. Que es igual a 3. Por 3. Por 3, Ese me perfecto. había confundido un poco, porque me había olvidado Exactamente. cómo se hacía el orden. Vamos siempre de afuera para adentro, y ese sería el resultado de este ejercicio. Acá yo no lo achiqué, no lo trabajé. ¿Por qué? Si me llega a pedir la derivada segunda, estoy al horno, porque miren el despiole que tengo. Tengo una multiplicación acá, y acá tengo otra multiplicación. Si yo lo achico a esto, me voy a quedar mucho más preparado para poder hacer mi derivada segunda, si es lo que me está pidiendo el ejercicio en la derivada sucesiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. Juanca, buen día. ¿Cómo sería, Juanca, la resolución del ejercicio? Hola, profesor, ¿cómo le va? Bien, Juan. Un poquito más avanzando con el tema de derivadas, una de las últimas clases antes de las vacaciones, del descanso, estuvimos hablando del crecimiento y del decrecimiento. Todo eso tenía que ver con la derivada primera. ¿Se acuerdan de esos cuadritos que nosotros hacíamos? Ya lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Y acá simplemente hice un resumen, muy sencillo, muy facilito. Si la derivada primera de la función es positiva, la función va a ser creciente. Y si la derivada primera de la función es negativa, o sea, menor que 0, la función iba a ser decreciente. ¿Por qué? Porque todo este tema venía con lo que estamos viendo nosotros ahora, que era el tema de los máximos y los mínimos. ¿Se acuerdan? En este punto yo lo llamaba un punto máximo, y a este punto yo lo llamaba un punto mínimo, un mínimo relativo. ¿Por qué digo mínimo relativo? Y porque puede haber otro mínimo también, que en este caso sería este otro, y este otro sería un máximo también, otro máximo relativo. Pueden haber muchos dentro de la misma función. Y yo quiero que analicemos
yo quiero que analicemos desde dónde hasta dónde la función crece. Todo este espacio, voy a marcar en el eje X, todo este espacio, la función estuvo creciendo hasta este punto, en donde se encuentra el máximo. Desde ese punto en adelante, o sea, todo este tramo que yo estoy pintando en verde, la función estuvo decreciendo hasta este valor. Pero justamente pasó por un punto, tiene una característica especial. Ese punto llamado máximo tiene justamente la característica de que la recta tangente a la curva en el punto es una recta total y absolutamente horizontal. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto es una recta horizontal. Por lo tanto, su derivada me daba 0. Y era lo que yo hacía para la construcción del cuadro. Luego llegaba a este punto en el que pasaba exactamente lo mismo. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, de vuelta me da 0. Entonces, si algo venía subiendo y empieza a bajar, ese punto, a partir del cual se genera el quiebre, es lo que se llama un máximo relativo. Y miren lo que pasa acá. Si yo marco en el eje horizontal, todo este tramo, la función empieza a subir, ¿sí o no? Empieza a crecer. ¿Hasta dónde? Y hasta ese punto. Todo esto la función está subiendo. Si veníamos bajando y empezamos a subir, lo que yo voy a tener entonces va a ser un mínimo relativo. ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos? Sí. Vamos a hacer un ejemplo numérico con uno de los cálculos que teníamos de la clase pasada. O de todo lo que empezamos a trabajar. Después, si quieren, les saco una foto a todo lo que tengo del resumen y se los mando. Por favor. Y acá empezamos con la parte que ahora sí me interesa que veamos muy detenidamente hoy. Tengo un ejemplo. Es una función larga, fea. Se llama 1/4 de x cuarta más x cubo menos 1/2 de x cuadrado menos 3x más 4. Horrible la función. Esa función es de grado 4. Buen día, Gregorio. ¿Cómo estás? No estaba muteado, buen día, profe. Ah, bueno. Esa función es la que me están pidiendo que yo realice el gráfico. Me están pidiendo que encuentre los máximos y que encuentre los mínimos. Entonces, el primer procedimiento que yo tengo que seguir es directamente encontrar la derivada primera. El procedimiento, chicos, es siempre lo mismo, es siempre igual, es repetitivo. Primero encuentro la derivada primera. La derivada de 1/4 de x cuarta es 1/4, perdón, y el 4 baja. Ya no es más x a la cuarta, sino que ahora es x al cubo. La derivada de x cubo se transforma en 3x al cuadrado. La derivada de menos 1/2 de x cuadrado queda el menos 1/2 y ese 2 baja. La derivada de 3x negativo es menos 3. Y la derivada de 4 era 0. Esta expresión que me quedó ahí, yo lo que hago ahora es acomodarlo un poquitito. ¿Qué quiere decir acomodarlo? Y, mira, este 4 con este 4 lo simplifico. Acá no hago nada. Ese 2 y ese 2 lo simplifico y me queda 1. Y ese 3 quedó como estaba. ¿Qué pasó? Me quedó que la derivada primera es una expresión de tercer grado. Ojo con esto. Al ser una expresión de tercer grado, se supone que yo tengo que encontrar ¿cuántos valores de x? 3. 3. Lo que yo hacía en el segundo paso era igualar la derivada primera a 0. O sea, x cubo más 3x cuadrado menos x menos 3 igual a 0.
Cuando yo igualo a 0, me tengo que poner requete contra recanchero con los casos de factoreo. En este caso en particular, apliqué uno de los casos de factoreo, que en este caso es factor común por grupos. Entre los dos primeros, acabo de sacar factor común x al cuadrado. Entre el tercero y el cuarto, acabo de sacar factor común menos 1. He logrado tener los dos paréntesis iguales. Como los dos paréntesis son iguales, lo escribo detrás, y a continuación escribo lo que me quedó suelto, x cuadrado menos 1. Con ese x cuadrado menos 1, aplico otro caso de factoreo, que era el quinto, llamado diferencia de cuadrados. Me genera x menos 1, x más 1, x más 3, igual 0. ¿Qué pasó acá? Ya terminó. ¿Por qué? Porque tengo tres valores de x que yo identifiqué. Tres valores que me anulan el polinomio. Esos tres valores son este número cambiado de signo. O sea, si ahí dice menos 1, mi primer valor va a ser 1. El segundo dice x más 1. Es esto cambiado de signo. Se me transforma en menos 1. El próximo dice x más 3. O sea que mi valor es menos 3. Por lo tanto, tengo tres valores que anulan a la derivada primera. Era lo que yo estaba necesitando. Tres valores de x que anulen la derivada primera. Miren, esta rayita es re importante, porque acá ordeno los números. ¿Qué quiere decir ordenar los números? Y respetar el orden en la recta numérica. Primero voy a poner el menos 3, luego voy a poner el menos 1, y luego voy a poner el 1. Es como ordenarlo dentro de la recta numérica. ¿De menor a mayor? Exactamente. ¿Por qué hago esto? Porque ahora tengo que armar este terrible cuadro. Y este terrible cuadro se armaba de la siguiente manera. Poníamos intervalos ahí arriba, ahora vamos a hacer el detalle de cómo se hace, y acá ponía el signo de la derivada primera y ponía la función. ¿Qué le pasaba a la función? Acá ya tengo yo preparado uno. El intervalo siempre va a ir desde menos infinito hasta el primero de los valores que yo tengo en mi cuadrito o en mi recta horizontal. Entonces, mi primer intervalo va desde menos infinito y hasta menos 3. Paro en menos 3. ¿Qué digo paro en menos 3? Porque menos 3 es un punto crítico. Yo no sé si menos 3 va a ser, como habíamos hecho nosotros recién, a ver si la tengo acá la hoja. Yo no sé si menos 3 va a ser o un máximo o un mínimo. Por eso yo lo llamo como punto crítico por ahora. Y lo dejo así, largo, porque acá tengo que definir si va a ser un máximo o un mínimo. Terminemos de armar el cuadro, va a ser largo. A continuación pongo otro intervalo. ¿Entre quién? Entre menos 3 y menos 1. Entre menos 3 y menos 1. ¿Qué hago de vuelta? Paro en el otro punto crítico. Mi punto crítico es menos 1. Armo de vuelta otro intervalo. ¿Entre quién? Entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1, que era lo que me quedaba aquí armado. De vuelta vuelvo a armar un punto crítico. No sé si esto va a ser o un máximo o un mínimo, o no va a hacer nada en el peor de los casos. Y por último, termino con el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Ese es el último de los intervalos. ¿Cómo se construye, cómo se hace el cálculo de esto? Que son los máximos y los mínimos. Acá yo tengo preparado los cálculos. Y ya empecé con el primero. A ver. Tenemos que tomar un valor
en el intervalo, presten atención a esto porque es lo más complicado y acá es donde todo el mundo mete la pata. Tengo que tomar un valor que esté comprendido entre menos infinito y menos 3. En este caso en particular, yo agarré el menos 4. Nayeli tenía ganas de agarrar el menos 5. ¿Puede agarrar el menos 5? Sí. Octavio tiene ganas de agarrar el menos 9. Está perfecto. Agustín tiene ganas de agarrar el menos 27. Está perfecto. ¿Puedo tomar el menos 3? ¿Es la pregunta? No. Creo que no, porque dice No. entre. Me O sea, dice entre esos dos. entre. Perfecto. Me dice que a Capaz 3 no el lo puedo menos tocar. 3,5. Ahí puede andar. Sería re complicada, pero podría llegar a andar. Sí. Ese valor que yo agarré acá, que fue menos 4, lo voy a reemplazar en la derivada primera. Vean por favor este pequeño gran detalle. Esto se reemplaza en la derivada primera. Mi derivada primera, yo la había encontrado acá, y es esta expresión que está, que dice x al cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. ¿Qué hago entonces? A ver si puedo juntar las dos hojas. Ahí está. Un poquito de paciencia, que acomodo la hoja y ya seguimos. ¿Qué hago entonces? Miren, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Si esta es mi derivada, reemplazo a la x, en donde está la x, por menos 4. Hago la cuenta numérica con la calculadora, y yo ya lo hice. Esto me da negativo. ¿Me importa el número? No. Solamente me importa el signo. ¿Qué hago con ese signo? Vengo y lo pongo acá. Este signo menos salió de que el resultado me haya dado negativo. Al haberme dado negativo en este intervalo, quiere decir que la función va a decrecer, va a bajar. ¿Desde dónde y hasta dónde la función va a bajar? La función va a bajar desde el menos infinito y hasta el menos 3. Ahora tenemos que tomar entre todos un valor que esté comprendido entre menos 3 y menos 1. ¿Cuál se imaginan que puede llegar a ser? 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿no? Si yo tomo acá menos 2, tendría que hacer mi cálculo nuevamente, ahora con menos 2. Y el procedimiento sería, alguien que lo vaya haciendo con la cálculo, por favor, menos 2 al cubo, más 3, por menos 2 al cuadrado, menos menos 2, menos 3. ¿Alguien tiene a mano una cálculo para hacer esto? Un segundo, profe, ahí la busco. Dale. Usando paréntesis, toda la historia que ya conocemos. Me dio 3. Te dio positivo. Sí, más. Bueno, tengo un positivo. Quiero un par más que me digan qué les da, así puedo Voy a hacerlo de nuevo asegurarme por de lo que dos. estamos haciendo. Me dio 3 a mí, profe. ¿Te dio positivo? Sí. Bien. Uno más y no más y no molesto más. A mí, profe, me dio positivo. Positivo. Buenísimo. Estamos. Positivo Sí, también. lo hice de Bien. nuevo y me volvió a dar positivo. Genial. Miren, no me tomo el trabajo, chicos, de ver el número. Solamente anoto el signo. ¿Me siguen en esto, por favor? Díganme. Sí, profe. Sí, profe. Solamente Sí. el signo, chicos. El signo es lo que yo voy a venir acá, a este cuadrito, y digo, mira, entre menos 3 y menos 1 va a ser positivo. Si es positivo, quiere decir que la función va a subir.
Miren un cachitito acá, así ya casi que terminamos, y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que va a ser la semana que viene. Me quiero detener en esto. Me quedaría resolver toda la parte de acá en adelante. ¿Entienden eso, no? Recién estoy en la primera parte del ejercicio. Miren lo siguiente. Si la función baja y empieza a subir, este punto crítico que yo tengo acá, ¿qué va a hacer? Cuando toca la línea, cuando toca el El eje. máximo. A ver, vamos de a ¿No uno. es el mínimo si baja? Tomás me hizo un mínimo. Ah, menos Ariadna me 3 dijo, sí, Si es es un mínimo. hacia abajo. un mínimo. Sí, es un mínimo. Mirá lo que pasa. Si estaba bajando y empieza a subir, lo que tengo ahí es un mínimo. Es verdad, Nayeli, ahí la derivada vale 0. Si era lo que vos me estabas preguntando o estabas tratando de comentar. Por eso, acá está la clave, chicos. Yo no tengo que reemplazar este valor en la derivada primera. ¿Por qué no lo tengo que reemplazar? Porque si yo lo reemplazo a este valor de menos 3 en la derivada primera, yo les aseguro que me va a dar ¿cuánto? 0. 0. Y ahí yo no puedo saber si va para arriba o si va para abajo, si baja o si sube. Es por eso que el cuadro queda armado específicamente de esta manera. Entre menos infinito y menos 3, y desde menos 3 hasta menos 1. El que no puedo tocar es el menos 3. ¿Por qué? Y porque el menos 3 me va a dar 0. 0, ¿es positivo o es negativo? Y 0 no es nada. ¿Sí o no? Claro. Sí. Bien. Acabo de encontrar entonces que en x igual a menos 3 tengo un mínimo. Mínimo. Ese mínimo, ya terminamos, me queda un ratito nada más. Ese mínimo tengo que terminar de encontrar a qué altura se encuentra ese mínimo. Miren lo siguiente. Ese mínimo va a estar en menos 3, claro. Ese mínimo va a estar en el eje X en menos 3. Pero yo no sé si ese mínimo va a estar acá, o ese mínimo va a estar acá, o ese mínimo va a estar ahí. Yo lo que tengo que ver es a qué altura se encuentra ese mínimo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Genial. Ese menos 3, y acá está la clave, otra clave importantísima. Ese menos 3 lo tengo que reemplazar, repito, lo tengo que reemplazar en la función original. Ya no más en la derivada. Porque si lo reemplazo en la derivada, ¿qué me va a dar? 0. Y no necesito eso yo. Este valor de menos 3, al haber encontrado que era un mínimo, tengo que reemplazarlo en la función original para poder decir que y vale tanto. ¿Tienen cálculo ahí a mano? Me dijeron que sí. Por favor, reemplacen en esta función, no sé si se alcanza a ver, Sí. un cuarto de x cuarta, o sea, un cuarto por menos 3 elevado a la cuarta, más menos 3 elevado al cubo, menos un medio por menos 3 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 3, más 4. Acá sí necesito el número. ¿Cuánto les dio? ¿Qué pasó? No le pifió el número. Oh. No, sí, me cuesta. A ver ahí. ¿Nadie más tiene calculadora? Qué dolor que son, ¿eh?
Sí, profe, ahí estoy. Leonel, vos que sos bueno con la calculadora, dale. La perdí, me va a decir. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cómo no? 7/4 me dio. Me dio 7/4, profe. 7/4. Pásamelo a decimal. 1,75. 1,75. Bien. ¿Qué quiere decir entonces? Voy a confiar en Agustín y voy a confiar en Nayeli. Que cuando yo vaya a hacer el gráfico, repito, en -3 y en 1,75, este va a ser el punto mínimo de mi función. Y que antes la función va a venir haciendo esto, y que después la función va a empezar a hacer eso. Me falta el resto todavía. ¿Estamos de acuerdo? No los quiero Sí, profe. cansar hoy, porque me falta resolver toda esta parte del cuadro. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Es siempre repetitivo. ¿Sí? Pero una vez que ustedes hayan entendido las claves que yo les di hoy acá, esto nos va a servir para la parte de máximos y mínimos que ya más o menos teníamos visto antes de vacaciones de invierno, y es lo que me va a servir a mí para concavidad y convexidad, que es lo que viene después, con la derivada segunda. Yo una de las últimas clases les había dicho que habíamos hecho cálculos de concavidad y convexidad, cuando la curva tiene así, esta forma para abajo, como si fuera una montaña, y cuando la forma tiene así, en forma de valle. Esa es la característica de la concavidad y la convexidad. Eso se hace exactamente igual que esto, pero con la derivada segunda. Si yo entendí bien esto, el cálculo de la concavidad y la convexidad sale rapidísimo. Por eso me detengo tanto en esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque es repetir lo mismo con otro detalle nada más, que es simplemente cuándo es cóncavo y cuándo es convexa. Chicos, para sintetizar lo que vimos hoy, entonces terminamos y cerramos el repaso de lo que hicimos durante el primer cuatrimestre, límite y derivadas en todas las variantes, vimos un poquito de las propiedades, y nos metimos ahora de vuelta en el procedimiento del cálculo de los máximos y los mínimos de las funciones, utilizando el concepto de la derivada. Estamos en la mitad de un ejercicio que lo estamos tratando de resolver para poder encontrar la gráfica. La clase que viene es el martes, que es feriado, no se asusten. Es feriado, vamos a dormir hasta tarde. Y nos volveríamos a ver supuestamente el viernes 31. ¿Estamos de acuerdo? Falta muchísimo, bro. Falta un montón, sí. ¿Algún Nos ejercicio por ahí? vamos a olvidar más o menos. Claro. Estoy en la mitad de la explicación. Si yo te doy un ejercicio, vas a estar en... Sí, en calzoncillo. Tal cual, sí. No puedo decir malas palabras. Nayeli está grabando, así que no puedo decir nada. Me tengo que acordar. Pero bueno, tengan un poquito de paciencia, aprovechen a ponerse al día en otras cosas, guarden un poco de energía porque el viernes que viene los voy a necesitar. Ahí sí, 7:30, Nayeli. La semana que viene sí, 7:30. No, bueno, los voy a necesitar más que concentrados. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la mitad de la resolución del ejercicio. Así que nos falta un poquitito para poder terminarlo y hacerle el gráfico y ya terminar. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y seguramente nos vamos a ver un rato más tarde, por lo que tengo entendido. Bueno. Ok. ¿Sí? Nos vemos. Buen fin de... Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Adiós.